Vamos a estudiar en esta tarde el Imperio Inca, un imperio que se desarrolló en el tiempo prehispánico, antes de Colón, y que tuvo una influencia tremenda en América del Sur. Un imperio que llegó a tener millones de habitantes y abarcar millones de kilómetros. El Imperio Inca. Para poder entender el Imperio Inca tenemos que entender la leyenda del origen del Imperio Inca. Se nos dice que el dios Sol tuvo por hijo a Manco Cápac y la Machapama por hija a la Mama Ocllo. Ellos se casaron y la diosa de la tierra y la fecundidad Pachamama les regaló a ambos las tierras de su dominio. El Inti, dios Sol, les regaló una vara de oro. Luego ellos bajaron a la tierra por orden desde el dios Inti para que Manco Cápac enseñara a los hombres a labrar mejor la tierra y trabajar la piedra. Y Mama Ocllo enseñar a las mujeres a cocinar, fabricar prendas de vestir y a domesticar a los animales en lugar donde se hundiese la vara de oro. Aparecen sobre las orillas del lago Titicaca y la vara se hundió en ese lugar que es actualmente el Cusco. Para entender el origen de los incas, vamos a ver la línea del tiempo sobre la cultura incaica o sobre la cultura inca. Esta cultura se desarrolla por allá por el 900 antes de Cristo y va a trascender hasta el 1525 aproximadamente después de Cristo. Ah, y durante todos estos años, durante todo este periodo, vamos a ver gran cantidad de su imperio, su poderío. Vamos a distinguir en la línea del tiempo dos etapas o dos periodos, que es el periodo imperial y el periodo preimperial, con cada una de sus fases. En el periodo preimperial vamos a encontrarnos con la fase mítica, que es el Manco Cápac, Sichi, Roca, etc. Y también vamos a encontrarnos con la Confederación Cusqueña, Yoque, Yupanque, Capac, Yupanque, Manta, Capac, Inca, Roca, Huaricocha. Y en el periodo imperial nos vamos a encontrar con el Tihuantansuyo y también nos vamos a encontrar con la consolidación del imperio. Y por último vamos a encontrarnos con la invasión de los españoles que llegaron a conquistar a los incas. Su ubicación geográfica se encuentra en América del Sur. Su territorio abarcó una zona muy extensa donde actualmente se ubican países como Colombia, Ecuador, Perú, norte de América, norte de Chile, norte de Argentina y parte de Bolivia. El tiempo y los espacios donde habitaron los incas. Su origen es posible hallarlo en las cercanías del lago Titicaca, en el altiplano andino, desde donde emigraron para llegar al Valle del Cusco, lugar en que fundaron su principal ciudad, el Cusco. Desde allí, desde el Cusco, comenzaron a someter por medios pacíficos y violentos a los pueblos cercanos, ampliando su influencia por la región andina hasta lograr conformar el imperio más extenso que existió en América del Sur. El amplio territorio ocupado por los incas se caracterizó por la presencia de regiones áridas y desérticas en la costa del Océano Pacífico, por las altas cumbres de la cordillera de los Andes y sus frías sierras, y fértiles valles templados, y por la selva amazónica con mucha fauna y vegetación. El desarrollo alcanzado por esta civilización fue interrumpido de modo abrupto con la llegada de los españoles. Tras el encuentro, los incas fueron conquistados, poniendo fin a su imperio, pero no a su cultura, la cual sigue estando presente entre los descendientes. Los incas llamaron a su imperio Tihuantinsuyo, que quiere decir las cuatro regiones, porque suyo quiere decir regiones,
es decir, las 4 regiones que se integran. Y para poder conectar el amplio territorio y sus poblados, los incas crearon una extensa red de caminos que atravesaban selvas, montañas, quebradas y que sería conocida como el Camino del Inca. La sociedad inca estaba compuesta por el Sapa Inca, la nobleza de sangre, la nobleza por privilegio y los mitimaes. Y por último estaban los yanaconas, que eran los servidores del rey de por vida. ¿Quiénes conformaban las autoridades incas? El Sapa Inca como el principal, como el soberano, el Consejo Imperial, el Tucuyricó y los curacas. Estas personas o este grupo de personas conformaban las autoridades incas. Su organización política estaba compuesta de la siguiente manera. A nivel imperial, el imperio se dividía en 2 mitades y 4 barrios denominados por puntos cardinales. La mitad de abajo era llamada Uricusco y esta se dividía en el Continsuyo, que estaba en el oeste, el Collasuyo en el sur, y la mitad de arriba era Cusco, y esta se dividía en el Chinchansuyo, que estaba en el norte, el Antisuyo, que estaba en el este. Cada uno de estos sectores era elegido por un apo, que era de la familia del Inca, por lo tanto, pertenecían a la nobleza. La organización política era una monarquía absoluta y teocrática. El derecho a gobernar se tenía por herencia. El gran elemento de unificación era la lengua. La sociedad era muy jerárquica, siendo la máxima autoridad el Inca, que era el emperador. El poder estaba caracterizado en a quien se le consideraba de origen divino. El monarca habitaba en un palacio en el Cusco y por lo general se casaba con la hermana mayor. La sucesión de su trono la ocupaba un hijo legítimo, pero no necesariamente debía ser el mayor. El Inca gobernaba asistido por una aristocracia selecta llamada orejones. Esta aristocracia estaba compuesta por los familiares del emperador. Estos familiares ocupaban las mejores tierras y eran constituidos también igualmente por generales y altos oficiales. Y luego, al final, se ubicaban los curacas. Este sistema de camino, el camino del Inca, permitió al ejército mantener controlado los pueblos conquistados y facilitó a su vez la implementación de un eficiente sistema de correos a cargo de mensajeros oficiales que mantenían comunicado a todo el imperio. El mensajero oficial o el que llevaba el correo se llamaba el chasqui. El chasqui era el correo, era un mensajero que iba de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, llevando el mensaje que venía o emanaba de las autoridades superiores. ¿Por dónde iba? Por el camino del Inca. Y en este largo camino había lo que se llamaban los tambo, que eran lugares de refugio y de provisión. Y estos lugares de refugio y provisión servían para que los chasqui pudieran pernoctar allí o descansar y a su vez caminar, tomar energías para seguir avanzando. Pero también no solo esto, sino que también tuvieron que construir grandes puentes y lo hicieron con cuerdas. Y estos puentes permitieron que nunca el camino estuviera obstruido para que pasaran los incas de un lugar a otro. Pero también los incas eran un pueblo muy dado a los dioses. Y dentro de los principales dioses tenemos el dios Inti, que era el dios del sol. Y los incas consideraban que el dios Inti era el dador de la vida y a su vez era el padre del Sapa Inca. Otro dios inca era el dios Viracocha, que según ellos era el creador del mundo inca. Hacer hincapié en que el dios Inti era diferente al dios Viracocha. El dios Inti solo había creado al Sapa Inca y el dios Viracocha había creado el mundo inca. También tenemos la diosa Pachamama, que era la diosa de la tierra madre.
o de la madre tierra. Otro aspecto a considerar era su sistema de cultivo o su sistema de mantención. A diferencia de los aztecas, a diferencia de los mayas, ellos no tuvieron las ah, mismas posibilidades que tuvieron las demás civilizaciones, sino que ellos tuvieron que ideárselas, ingeniárselas para poder cultivar. Y lo hicieron a través de lo que se van a llamar las terrazas de cultivo. Y es a través de estas terrazas que desarrollan la agricultura. Y estas terrazas eran como las graderías de un estadio. Y en esas terrazas ellos cultivaban. Su principal cultivo era el maíz. Los incas eran un pueblo muy dado a la medicina, con grandes conocimientos sobre la tierra y sobre las hierbas medicinales. O el uso de las plantas medicinales para ellos era algo normal. Y dentro de las medicinas o de las plantas medicinales, ellos van a tener la hoja de coca. Y esta hoja de coca va a servir para aliviar los dolores de su pueblo. Pero no solo eso, sino que tuvieron grandes avances tecnológicos. Contaban con un calendario que tenía 365 días, dividido en 4 partes. Y también eran grandes astrónomos. Construían grandes edificios para mirar las estrellas, para mirar el cosmos. Y uno de los aspectos muy trascendental, muy importante de los incas en la astronomía, era que ellos lograron y determinar y ubicar las grandes constelaciones que están en el espacio. Y ellos le colocaron nombre a las grandes constelaciones. Y también ellos colocaron nombres a las constelaciones más claras y a las constelaciones más oscuras. Su idioma era el quechua, que era un idioma basado en pictograma, es decir, a través de dibujos. Ellos podían escribir, porque los dibujos representaban algo. Entonces, su escritura era pictográfica, a través de dibujos. Hoy en día nosotros utilizamos palabras quechuas como guagua, pisco, condo, llama, chirimoña, papa, charqui, poncho, cancha, chala, choclo, chupaya, etcétera, etcétera. Son palabras que hemos heredado de los incas. Ahora, si hacemos un repaso, ¿qué diríamos? Que es una gran civilización, la más extensa de América del Sur, con un poderío tremendo, con un sistema de regadío, con una inteligencia y con avances tecnológicos tremendos, arquitectos, astrónomos. No solo eso, sino que además con gran conocimiento de la Tierra, con un lenguaje unificador. No solo aparte de tener un lenguaje unificador, sino que además fueron una civilización que abarcó millones de kilómetros y dentro de su cantidad de personas tuvieron alrededor de 12 a 13 millones de personas que eran los incas que habitaron América del Sur. Esto es lo que hemos aprendido de esta gran civilización. Si bien es cierto, la civilización fue extinguida por los españoles, pero no su cultura, que trasciende hasta el día de hoy, y podemos verla en Perú, en su comida, en sus trajes típicos, etcétera, etcétera.